Pero tengo cosas contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Esenciales. Qué gusto, qué gozo es estar con ustedes una vez más, agradeciendo a Dios por su bondad, por su cuidado, por esta oportunidad y este privilegio de abrir la Escritura y de estar a los pies del Maestro y de tener esta convicción firme de que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que tú y yo seamos completos, maduros, preparados, perfectos para toda buena obra, porque esa es la vida del hombre, conocer a nuestro Rey, hacer su voluntad. Ahí está la plenitud, y la mejor manera es estar bajo el agua de la palabra, inspirada por Dios, poderosa. Así es, mi hermano, te felicito donde quiera que estés, si vas rumbo a tu trabajo, rumbo a tu escuela, en tu coche. Gracias por estar escuchando, gracias por que juntos tengamos este privilegio de venir a los pies del Maestro. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano. Me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas Esenciales. Ya estamos aquí a través del Hogar de la Fe y la Esperanza. Buenas nuevas, y quiero dar la bienvenida a todos los que están en el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi, Jacksonville, Florida, Boston, Albuquerque, Nuevo México y Las Carolinas. Desde luego, video en vivo en la plataforma Facebook, video en vivo también a través de YouTube, el canal de YouTube de Calvary Compañerismo Cristiano. Ahí puedes encontrar todos los programas de esta serie. Si te has perdido de alguno, ahí tenemos una biblioteca ya con casi 1000 videos. Así es de que por favor ve, consúltala, será de mucha bendición para tu vida. Gracias a nuestros sponsors. Recuerda Omega Insurance, 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs, busca a Lucía para un mensaje de amor en tu jardín o para un motivo de regalo como estas hermosas canastas que están a nuestras espaldas para celebrar a los graduados, para celebrar algún cumpleaños. Cualquier ocasión es buena para tener un lindo recuerdo y sobre todo una muestra de amor y cariño. Y nos vamos directamente al libro de las Revelaciones. Apocalipsis capítulo 21. Estamos hablando del cielo, estamos describiendo esta hermosa descripción que nos da este capítulo. Así es de que quédate por favor con nosotros por la siguiente hora. Así es, estamos recordando que hablamos desde la autoridad bíblica, ¿verdad? Sabiendo que entendemos su sentido literal, porque tenemos un Dios literal que habla desde ahí, nos está mostrando dónde desemboca la redención, el perdón de nuestros pecados, el sacrificio de Cristo, lo que ellos pensaron antes de la fundación del mundo para nuestra salvación, ¿verdad? Y estamos viendo cómo todo termina en que Jesucristo viene físicamente a librarnos. Él no vino a dejar una religión, Él no vino a establecer una estructura donde se fue y aquí nos dejó a que le hagamos como podamos. No, Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él es la cabeza, Él nos dejó su palabra y en su palabra tenemos todo lo que pertenece a la vida y la piedad. Ella es nuestra máxima autoridad. Ningún hombre, ninguna estructura, ninguna jerarquía. Dios es el más alto de todos y está en su palabra. Tenemos que poner atención, y este libro es un libro de bienaventuranza. Dice: bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. He aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá. Jesucristo viene, esa es la promesa. Jesucristo viene a tomar. Jesucristo no es una religión, es una persona que vino a salvarnos, a librarnos, y como bien dices, ha prometido el cielo. Y en estos últimos textos de Apocalipsis hemos visto la realidad del juicio, la realidad del infierno, y ahora estamos viendo la realidad del cielo, ¿verdad? 500 veces mencionado por toda la Biblia. El 10% de esas veces es en Apocalipsis, este lugar impresionante, el cual no es un estado etéreo o una nube en medio de la nada, sino un lugar donde está Cristo resucitado y glorificado, preparando un lugar para nosotros, donde está lo mejor de lo mejor. Ya vimos que es una ciudad, ya vimos que viene del cielo de Dios, ya vimos que es santa, ¿verdad? Vemos esta esposa ataviada para su marido, dispuesta, completa. ¿Qué significa eso? Hecha santa. Él comenzó en nosotros la buena obra, fiel en terminarla hasta el día de Jesucristo. Lo vamos a ver, eso es lo que estamos viendo en ese momento. Y ataviada, hecha hermosa, la misma gloria de Dios en nosotros, ¿verdad? Y lo vimos, cielos y tierra nuevos, donde mora la justicia. Una
creación completamente nueva, donde ya todo es consumado. Dice en Apocalipsis 21a. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Así es. Cielo y tierra nuevos, superiores a este mundo. Y dice el versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Así es. Esta capital del cielo, de los cielos y tierra nuevos, perfectos, sin pecados, sin maldad. Pero hoy vamos a ir adelante en esta sección, ¿verdad? Porque me gusta mucho el pensar que cuando Jesucristo vino es Emmanuel. Sí, Dios con nosotros, ¿verdad? Es Dios hecho carne entre nosotros. Pero en estos textos nos vamos a dar cuenta que el cielo es exactamente lo contrario. Nosotros con Dios. Nosotros morando con Dios y de eso se trata el cielo. Y yo le pido a Dios que podamos entender esta maravillosa realidad. Estar en la presencia de Dios en toda libertad y gozo. Sí, qué importante es que podemos a la luz del Espíritu Santo entender estas cosas. Es por eso que necesitamos pedirle, Señor, revélame en tu palabra. Que cuando vengas a la palabra de Dios, vengas en esta actitud de buscar dirección de parte de Dios. No solamente promesas efímeras. Este cielo es algo muy real y necesitamos tener un corazón y ojos frescos para poderlo ver, para poderlo creer y para poderlo abrazar y vivir en esta esperanza. Así es lo que vamos a estar viendo el resto de esta semana. ¿Quiénes van a entrar? ¿En qué consiste? Le pido a Dios que con esta sección nos pueda abrir nuestros ojitos, ¿verdad? Pero también nos va a dar una advertencia, quiénes se quedan afuera, ¿verdad? Y quiénes son los que triunfan, quiénes son los que entran ahí, por qué razón, ¿verdad? Y lo primero es esto, ¿verdad? El Señor hace su morada entre nosotros. Lo vamos a explicar un momentito y oí una gran voz del cielo que decía, ¿verdad? Y vamos a ver qué es lo que decía. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. No te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Y bueno, estamos en este capítulo 21, versículo 3a y b. Si quieres leerlo, por favor. Y oí una gran voz del cielo que decía, fíjate lo que decía. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esta es una declaración maravillosa, majestuosa, ¿verdad? Esta voz del cielo, esta palabra cielo más bien es la palabra de tronos, de donde viene la palabra trono, ¿verdad? Está hablando de esto, porque el trono obviamente es la habitación de Dios, ¿no? Y de aquí sale esta voz, el lugar del poder soberano. Un mensaje divino, probablemente es un ángel hablando o un arcángel, porque ya hemos visto antes a lo largo de Apocalipsis que Dios manda a otros, ¿verdad? Pero es algo que es un mensaje que está sonando con autoridad absoluta y está dando un anuncio que es imposible de cambiar y que es ciertísimo. Esa voz directamente de la autoridad más alta que existe. Sí. Y dice, fíjate el versículo 3b, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Así es. Esto es precioso y esta es una imagen que debemos entender. Fíjate, tabernáculo es una palabra muy interesante. Es la palabra skene, ¿verdad? De shkiná, por ahí. Pero habla de una enramada, de una tienda, literalmente de una choza o una vivienda. Como si fuera el cuarto nupcial de una casa, ¿cómo le llamamos aquí? Pues la alcoba, ¿no? La alcoba, sí. Digamos el master. El master room. Así es, el master room, como se dice por acá. Pero es interesante que el Espíritu Santo haya inspirado esta palabra a Juan, porque bien podía haber dicho el palacio o el templo o la mansión, ¿verdad? Pero no, cuando habla de la Nueva Jerusalén y habla de este lugar, habla de un tabernáculo. Eso es primero, aunque después vamos a ver las medidas, porque obviamente no hay lugar donde quepa Dios, porque Él es eterno. Pero nos habla de que es pequeño por algo muy importante, ¿verdad? Vamos a ver. La primera cosa que nos enseña es que Dios está armando esta casa de campaña, por así decirlo, entre los hombres, y está moviendo su residencia para que nosotros estemos con Él. Esto es maravilloso, ¿verdad? Y no está hablando de que sea, porque Dios sea pequeño, sino está hablando de intimidad. Finalmente se va a cumplir lo que hemos comentado antes. Dios siempre ha querido tener comunión con nosotros, pero es imposible que tenga comunión con nosotros si hay pecado. Claro. Pero en este momento la obra de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos ha dejado listos para tener
comunión con Él. Esto es precioso. Sí, es precioso que podemos ya realmente en medio, en esta residencia, en esta habitación, en ese tabernáculo, por fin ver cara a cara a Dios. ¿Por qué? Porque ya no tenemos esta mancha del pecado, esta naturaleza caída. Recuerda, es un cielo nuevo, una tierra nueva, con una naturaleza nueva en cada uno de aquellos que se hallaron inscritos en el libro de la vida. Así es. Y lo más precioso de esta imagen es que el tabernáculo de Dios está con nosotros. Nosotros estamos con Él. La parte más íntima de Dios, wow, la comunión más preciosa y perfecta, hoy la podemos, en ese momento la podremos tener. Hoy lo tenemos por fe. Sí. Hoy, cuando somos creyentes, cuando alguien ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo viene a morar en cada uno de nosotros, ¿no? Y bueno, en el reino milenario, en esta celebración, aún la morada de Dios sigue arriba. No ha llegado este momento, ni aún en el milenio, aunque nosotros ya estamos en tremenda celebración con Jesucristo, ¿verdad? Pero por eso es que cuando nos referimos a Dios hay diferentes palabras, pero por eso se le dice el Altísimo, ¿verdad? Jesucristo en este tiempo nos muestra la gloria del Padre. El Antiguo Testamento, por ejemplo, nos muestra la gloria de Dios en la columna de nube, en la columna de fuego, el monte Sinaí ardiendo, ¿verdad? En Dios abriendo el mar, ¿verdad? Sin duda, por ejemplo, el lugar santísimo, cuando vemos las tiendas de campaña y los ejércitos del pueblo de Israel, asemejando, dando una imagen de Dios con nosotros. Pero cuántas cosas se requieren para ir a la presencia de Dios en ese momento. Nos muestra que el pecado no nos lo permite, necesitamos un mediador, sí, necesitamos sacrificios, necesitamos sacerdote que los haga. Sangre de los animales. La sangre de los animales, todo un protocolo. Pero significa este Israel en el desierto, donde está el lugar santo, y el lugar santísimo significa Dios queriendo morar con nosotros en este pacto maravilloso. Pero vemos la humanidad con montones de barreras que no le permiten esta morada. Sí, una serie de protocolos a cumplir que no les permiten ver con claridad esta morada, ¿no? Incluso el lugar santísimo, fíjate, al lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año en el día de la expiación. Wow. El demás tiempo tenían que estar afuera nada más, cambiando los panes de la proposición cada semana, encendiendo el incienso de la oración, de lo que representaba la oración del pueblo de Dios en la mañana y en la noche, y manteniendo la lámpara encendida, ¿verdad? Pero solamente una vez al año le era permitido entrar al sumo sacerdote. Pero aquí en la eternidad estamos hablando que Él está armando su tienda, este lugar santísimo, su habitación entre nosotros. ¿Y quiénes son? Fíjate lo que dice Mateo capítulo 5. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Wow. Qué preciosa promesa de Jesucristo. ¿Y qué sentido toma a la luz del cielo, a la luz de este tabernáculo, a la luz del contexto de Apocalipsis? Así es, nos estamos dando cuenta, ¿verdad? Claro. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Aquellos que han sido purificados por la sangre de Jesucristo, y le veremos, ¿verdad? Se cumple la promesa de Jesucristo también. Fíjate lo que dice en Juan 17:24. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Así es, qué precioso. Esa es una oración de Jesús antes de ir a la cruz. Señor, que los que me has dado estén conmigo. Señor, que vean mi gloria. Fíjate, que estén y que vean. Qué impresionante. Porque me amaste desde antes de la fundación del mundo. Aquí está este plan cumplido. Aquí tiene que desembocar el evangelio, la redención, y es donde nosotros tenemos que poner nuestros ojos y echar por la basura esos falsos evangelios. Claro. Siempre los estaremos denunciando. El falso evangelio de la prosperidad, el falso evangelio de mejor vida ahora, el falso evangelio de tener el cielo en esta tierra caída. No, este es el cielo. Ahora, es importante que, no porque Juan mencione un tabernáculo, como te decía, o una tienda de campaña, esté ilustrando que Dios es pequeñito. No, claro que lo que está ilustrando es intimidad, cercanía. En la intimidad con Dios vamos a estar, porque Él va a extender su tabernáculo como el esposo que viene y toma a su esposa para tenerla con Él para siempre. Esto es precioso, ¿no? Es algo necesario. En el pasado Jesucristo fue rechazado. Emmanuel, Dios con nosotros, anduvo en esta tierra y rechazado. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Pero ahora es al revés. El cielo es nosotros morando, viviendo en intimidad, en comunión con Dios. Y esto ya no es una cuestión espiritual, un adelanto del cielo. Ya lo tenemos en el Espíritu Santo nosotros. Pero el Dios que una vez fue inaccesible,
ahora se hace totalmente accesible para nosotros. Es la consumación de nuestra fe. Así es. Y tenemos que darnos cuenta y entender este contraste, ¿verdad? El contraste de saber qué tan inaccesible es Dios. Mira lo que dice 1 Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Así es. Ahorita los únicos ojos que tenemos para verle son por la fe en lo que está escrito de Él, ¿verdad? Ahora, como lo he dicho muchas veces, no podemos salir de esta atmósfera. El Sol, que es una estrella relativamente pequeña, no podemos verla directamente, nos quedamos ciegos. Ahora imagínate al Dios eterno, ¿verdad? Todo, de quien emana todo el poder para sustentar esta creación. Es inaccesible, y inaccesible más porque nuestro pecado y nuestra maldad nada puede sostenerse, y este cuerpo está caído, y nuestra alma está caída, y cuando viene Jesucristo somos regenerados y hay una nueva criatura en nosotros, pero esa nueva criatura necesita ser preparada. Ahorita todavía no podemos, por eso nos dice que ningún hombre lo ha visto ni lo puede ver, ¿no? Aunque tenemos en el Antiguo Testamento que hablaba cara a cara con Moisés, pero no se refiere a esta comunión, se refiere a que tenía esta comunión con él, de hablar con él por fe. Nadie puede resistir esta parte, ¿verdad? Fíjate, qué tan fuerte es pensar en que Dios, en ver la imagen de Dios o estar delante de Dios. Era algo muy fuerte. Por ejemplo, Pedro mismo, fíjate, cuando por primera vez se da cuenta de que Jesucristo el Hijo de Dios es el Mesías, reacciona así, fíjate, Lucas 5:8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Así es, esa es la reacción que debe ser y la normal cuando alguien se da cuenta que el Dios eterno en este cuerpo y en este momento, y más si no eres creyente, ¿verdad? Resulte de ti, ay, no, es temor, es terror. Claro. Porque Dios es un Dios inaccesible y el pecado no puede ser sostenido. El pecado no puede ser aceptado por Él. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza, tu programa favorito, Esenciales. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y estamos hablando de lo que significa el que en el cielo vayamos a tener no solamente acceso a Dios como un rey que está lejano, como un rey, como en aquellos tiempos. La gente ni siquiera podía ver al rey. No era como en esos tiempos que tenemos redes sociales y todo este asunto y que sabes, y no podían ver al rey. Era un privilegio verle el rostro. De hecho, atreverse a hacer una cosa así era morir en todas las monarquías que han existido, ¿verdad? Pero ni siquiera va a ser eso, ni siquiera va a ser que vamos a estar alrededor y vamos a ver, y cuando salga el rey afuera vamos a decir viva el rey y lo vamos a adorar. No está hablando de eso, está hablando de que vamos a morar con él en lo más íntimo de él, en una comunión perfecta, ¿verdad? Cercana a él. Entonces imagínate eso. Hoy podrás tener el mejor presidente, que para nada que ver. Ahorita no tenemos un buen presidente, ni existe ninguno. Pero imagínate, no es lo mismo saber que estás en un lugar donde se gobierna bien y todo el asunto, a vivir directamente, no solo por decir algo, en la Casa Blanca o en el lugar donde esté, sino vivir con esa persona, ser parte de esa persona. Es así de fuerte. Pero estamos ahorita contrastando la importancia de saber qué significa el que tengamos libre acceso al Padre. En toda la Biblia nos damos cuenta de la reacción que tienen los personajes bíblicos cuando se saben cerca de la presencia de Dios siquiera. Fíjate, ya vimos a Simón Pedro cuando se da cuenta en la pesca milagrosa, dice: apártate de mí, Señor, no te convengo, y aparte tengo temor, no soy digno de estar delante de ti. Tenemos otro ejemplo en Manoa, ¿verdad? El papá de Sansón, que también tuvo esta teofanía, este encuentro con Jesús en el Antiguo Testamento. Fíjate lo que dice Jueces 13. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová, y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Así es, siempre es este sentido. Claro. Cuando se conoce el verdadero Dios, no un Dios hecho a mi imagen, no un Dios Jesucristo de azúcar, que es love and peace y que es un surfero. No, estamos hablando del verdadero Dios, del verdadero Dios, del Dios vivo, ¿verdad?
Esto es lo que sucede. Isaías también tuvo esta experiencia. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Así es, ya habíamos leído un poquito antes, Sí. cómo ni siquiera los mismos ángeles tienen este acceso total a Cristo. No pueden. Mira, los más altos de los altos, que son los arcángeles que están con él, Sí. atendiendo al Señor. Fíjate lo que dice de ellos Isaías 6, 1 al 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habitaban serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, eso? con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Qué fuerte, ¿te Qué das cuenta? fuerte, ellos tenían los ojos tapados. Con- Wow. Tenían que tapar su rostro, Su tenían que rostro. taparse ante la gloria de Dios. Eso es algo impresionante. Y el hecho de que nosotros, te digo, no solamente estemos rodeando su castillo, porque para que lo pongas en mente en aquellos tiempos de que había estas monarquías, Claro. no solamente vamos a ser parte de su familia que tenemos ahí y allá, no, vamos a ser parte de Él, en lo más íntimo de Él. Es que debemos pensarlo así. Imagínate. Vernos a nosotros mismos, ¿qué somos en un universo tan vasto? Y aún este universo tan vasto ni siquiera puede abrazar o contener a Dios toda su eternidad, porque Dios es eterno. ¿Qué somos nosotros? Somos Polvo. pulguitas, polvo, ¿verdad? Entonces no podemos nosotros siquiera pensar en acercarnos a Dios 1 milímetro en nuestras fuerzas. Por eso es que es ilógico pensar que nosotros podemos acercarnos a Dios. Esa es la religión. Religión es religarme a Dios. Claro. Que yo en mis fuerzas, en mi propia sabiduría, en mi propia justicia, yo lo voy a lograr. Y yo le voy a decir, Dios, yo sí pude acercarme a ti. O sea, es imposible. No tenemos ni la capacidad siquiera de salir muy lejos de este universo. O sea, tenemos que mandar robotitos a que salgan y quién sabe si regresen. Ya no van a regresar. Muchos las no ondas, ¿verdad? Y saliendo de este sistema solar, no ha salido ni siquiera del cuarto de la casa en la que vivimos, ¿verdad? Porque son millones y millones de kilómetros, de millas, ¿verdad? Entonces no podemos ni viajar a la eternidad. No tenemos la pureza necesaria para no ser consumidos delante de Dios, ¿verdad? No podíamos resistir ni la luz del mundo, pero finalmente, en este momento, el cielo nos está mostrando nuestro futuro. Dios nos está capacitando, una esposa dispuesta, nos está capacitando para morar junto con Él, en su hogar, en su misma habitación. Hechos hermosos, hechos dignos. ¡Wow! Wow, qué Qué increíble. precioso. Y tenemos que pedirle a Dios y verlo por fe, no perder de vista que esa es la meta final de nuestra redención. Sí, así es. No tenemos que perder de vista que aquí desemboca este impresionante raudal de la gracia de Dios, de su amor indescriptible, de su generosidad inagotable, del poder de la sangre de Jesucristo, lavándonos, justificándonos, el poder de la victoria ganada en su resurrección, venciendo de esta manera el pecado y la muerte. Así es. O sea, Por eso cantamos de todas claro, estas cosas el domingo. claro. Por eso nos reunimos. Por eso tenemos la cena del Señor. Por eso somos creyentes. Debemos entender. Debemos alargar, agrandar nuestra perspectiva de lo que Cristo ha ganado para con nosotros. Ese es el punto de tener esta gloria de Dios en nosotros. Por eso es que nos jactamos y decimos, yo voy a ir al cielo, soy perdonado, soy lavado, no por mis obras, sino por lo que alcanza a ser Jesucristo en mí, y porque todo eso es por gracia, un regalo, un don inmerecido por medio de la fe. Claro, generosidad inagotable, lavamiento con su sangre, justificación en el poder de la victoria de la resurrección. Así es, el poder salvador de Dios, el poder salvador, su santidad, su pureza, su justicia, su bondad, imputada en nosotros cuando creímos. ¿Qué es imputada? Es puesta a nuestro favor, vestidos de ello, transformados, regenerados y hechos como Cristo. Eso es impresionante, revestidos por pura gracia. Pura gracia. Gracia de Dios, ¿verdad? Quitados de esa naturaleza pecaminosa, capacitados. Fíjate, por eso dice el versículo 3c. Y Él morará con ellos. Así es. Esta palabra morar es la misma palabra de tabernáculo, pero puesta como un verbo. Para decir otra palabra, es que no. Sonaría raro en español decir como cabaña, cabañarea.
con nosotros, cabañaría con nosotros. No, por eso es mejor, se escucha mejor, Él va a extender su habitación, ¿verdad? Su presencia. Así como le dijo Jesucristo a los que lo rechazaron, ¿no? ¿Te acuerdas que Él dice, cuántas veces extendí mis brazos mis alas, como la gallina quiso abrazar a los polluelos y no quisisteis? Es en este momento, es esta imagen, el Señor extendiendo sus alas para abrazarnos hacia Él, hacia lo más cercano de Él, ¿verdad? Para recibirnos con Él. El que un tiempo fue inaccesible totalmente, ahora nos recibe, nos arropa y nos hace parte íntima de su hogar, de su familia. Eso lo consiguió Cristo para nosotros. Por eso, ante Él, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Dios, para gloria de Dios Padre. Fíjate, a mí viendo todas estas cosas, Efesios ha cobrado mucho sentido para mí. Fíjate lo que dice Efesios 2, 12 al 13. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios, ustedes vivían en este mundo sin Dios, sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Así es, estamos lejos, separados, ajenos, y ahora por la sangre de Cristo hemos sido cercanos. Dice el versículo 14 del mismo capítulo. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en Él. Aquí estamos en este momento, la iglesia, el pueblo de Dios, todos los redimidos juntos. En Él. En Cristo, en Cristo. Por eso para Cristo es toda la gloria. Por eso decir que Cristo no es Dios es una blasfemia terrible. Sin Cristo como Dios, ¿qué me ganas? Pero cuando la próxima vez que te digan eso, entonces dime cuál es tu evangelio, dime cuál es tu buena noticia. No existe tal cosa. Esta es nuestra buena nueva. Este es el verdadero cielo. Esta es la verdadera historia contada desde la palabra de Dios. Es Dios mismo hablándonos y diciéndonos. Fíjate el último texto de Efesios. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes, los gentiles que estaban lejos de Él, como a los judíos que estaban cerca. Qué hermoso tener esto. Y bueno, vamos a seguir leyendo esto en un momentito más, dándole sentido a lo que significa que Él va a cabañar con nosotros o extenderá su tabernáculo para con nosotros. Quédate en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales. No te vayas, regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, si te acabas de conectar, estamos hablando acerca del cielo, acerca de lo que significa que Jesucristo, que Dios, ¿verdad?, cumpla todas sus promesas y el plan de redención desemboque en este lugar llamado el cielo. Estamos viendo esta nueva Jerusalén que representa a la esposa ataviada, a la esposa hecha digna, embellecida, ¿verdad? Y estamos viendo cómo contrasta esto en Efesios, lo que Jesucristo produjo para nosotros en la cruz del Calvario, porque Él tenía este gozo delante de Él, ¿verdad? Y menospreció lo oprobio, menospreció la vergüenza, menospreció la peor de las humillaciones, ¿verdad? Y estábamos leyendo ahí en Efesios capítulo 2, versículo 18 al 19, dice: ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del Espíritu Santo, gracias a lo que Jesucristo hizo por nosotros. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Así lo dice en Primera de Pedro también, que hemos sido hechos partícipes de la divina naturaleza. Un nuevo ADN, una nueva creación, una nueva criatura. Fíjate cómo no está tratando de una religión. No está tratando de ritos, está tratando de nuevas criaturas en Cristo Jesús que ahora desean lo que el Padre desea. Y espero que esto esté cayendo el 20 en tu corazón. El privilegio de tener este entendimiento de que realmente Dios haya querido habitar entre nosotros y nosotros con Él. Y que no tengas la falsa imagen de un Dios hecho a tu imagen.
un Dios mundano, un Dios que se parece a Thanos o a estos villanos, ¿verdad? Porque siempre presentan al más poderoso y dan la imagen de que ese es Dios, y presentan a los superhéroes, y los superhéroes te representan a ti y a mí rebelándose, ¿verdad? Poderosos para rebelarse contra Dios. Nada que ver, todo eso es falso. Este es Dios soberano, dueño, sustentador de todas las cosas. Ese es nuestro Dios. Y tenemos que entender eso, ¿verdad? Saber que Él es el creador de todo lo visible y lo invisible. Y todo fue creado con el poder de su palabra. Y este Dios es el que nos acerca a Él. Delante de Él en este momento no podríamos sobrevivir en este cuerpo. No podríamos verlo con estos ojos. Pero en Cristo ya se nos ha prometido un nuevo cuerpo. Ser glorificados, ser capacitados, ¿verdad? Por la resurrección de los muertos de Jesucristo y nuestra resurrección. Dice el Apocalipsis 21:3d, dice, y ellos serán su pueblo, ¿verdad? Su pueblo, laos, ciudadanos de su reino inconmovible. Esto es precioso. Acuérdate, hay dos reinos nada más, el reino de las tinieblas o el reino de los cielos. El reino de las tinieblas no va a permanecer, no va a permanecer el reino de las tinieblas. Este reino es distinto, ¿verdad? Es la palabra laos, que significa ciudadanos de este reino inconmovible. Un cielo y una tierra nuevos que no se destruye, como ya lo leímos, nunca va a ser destruido, no se descompone, ¿verdad? O se quiebra así como un carro que, híjole, ya le malfuncionó esto o aquello, que no se hace viejo, no envejece, no se hace feo, sino es un Dios eterno, hecho por el Dios todopoderoso, justo, bueno, al cual no es posible describir ni explicar, que ni una sola eternidad bastará para conocer. Entonces, esto es algo impresionante, esto es el cielo, conocer a Dios, y cada aspecto que conozcamos delante de Él va a ser un asombro maravilloso, indescriptible, que nos va a estar moviendo a adorarlo, a exaltarlo interminablemente. ¿Y qué crees? Como Dios es eterno, nunca va a terminar nuestro gozo. Nunca vamos a terminar de redescubrirlo, y todas las cosas que hagamos siempre van a estar apuntando hacia Él. ¿Por qué? Porque va a existir la creatividad, porque estoy seguro, si hablamos de una ciudad, si hablamos de relaciones, ¿verdad? ¿Qué va a suceder? Vamos a estar conviviendo con Él. Esto es precioso, maravilloso. Lo vamos a estar sirviendo, vamos a estar relacionándonos unos con otros en una relación santa y pura, magnificando siempre el carácter de nuestro Señor. Fíjate lo que dice el versículo 3. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios, ¿verdad? Otra vez el Espíritu Santo haciendo énfasis. Dios mismo estará, se quedará, esa es esta palabra, existirá con nosotros. Entonces, en otras palabras, nosotros somos de Dios, le pertenecemos obedientemente y doblemente, ¿verdad? Somos su creación, pero también fuimos redimidos, fuimos comprados con la sangre de Jesucristo. Pero hay una diferencia en esta expresión, es el otro lado de la relación. Dios también se hace a sí mismo, decide regalarse a sí mismo a nosotros. ¡Wow! Darse a sí mismo. Y obviamente nunca vamos a llegar a ser como Él. Pero, porque solo hay un solo Dios. Pero lo que sí nos dice este texto es que vamos a participar inmerecidamente de su gloria y poder. Y Él nos va a compartir de su gloria como su esposa amada. Esto es algo increíble que nos debe volar la mente, mis hermanos. Porque en el cielo le vamos a estar adorando y sirviendo, pero también vamos a estar ya no reflejando su gloria, sino participando de su gloria. Y algo majestuoso con lo cual quiero terminar esta idea es que nosotros no solamente lo vamos a servir a Él, para que veas qué tamaño de Dios tenemos, qué Dios tan diferente al que un mundo caído se imagina tener. No, el Dios vivo, el esposo, nos servirá también a nosotros. Qué impresionante imagen, qué maravillosa escena de lo que es el matrimonio y de lo que el matrimonio debería estar reflejando, ¿verdad? Pero en este caso está reflejando esta relación entre Dios y nosotros. Fíjate lo que dice en Lucas 12, 35 al 36. Dice, manténganse listos con la ropa bien ajustada y la luz encendida. Pórtense como siervos que esperan a que regrese su señor de un banquete de bodas, para que al abrirle la puerta tan pronto como él llegue y toque, le abran. Dichosos los siervos a quienes su señor encuentre pendientes de su llegada. Así es, Dios está hablando de fidelidad.
Dios está hablando de aquellos que creen y confían y caminan en fe. No está hablando de buenos y malos. Está hablando de aquellos que se mantienen esperándolo. Pero mira lo que dice aquí. Créanme que se ajustará la ropa, hará que los siervos se sienten a la mesa y Él mismo se pondrá a servirles. Sí, dichosos aquellos siervos a quienes su Señor encuentre preparados, aunque llegue a la medianoche o a la madrugada. Esta es una imagen maravillosa, maravillosa. Es la imagen de aquel noble que se va a un largo viaje y regresa, y cuando encuentra a sus siervos siendo prudentes, siendo fieles, Él mismo los sienta a la mesa y se pone a servirlos. Imagínate este banquete celestial por la eternidad, donde serviremos al Señor, donde impresionantemente el Señor nos seguirá sirviendo a nosotros, se ceñirá, nos sentará a la mesa y dará tantas cosas para nosotros. Esa es la vida en Cristo, esa es la vida eterna, mis hermanos. ¡Qué impresionante! Así es de que en ese día yo quisiera invitarte. Quizá nunca has hecho a Jesucristo el Señor de tu vida. Quizá todo esto todavía te suene como algo, como un cuento. No lo es. Lo que te estoy leyendo es historia pura, fidedigna, explicada en un libro sin igual. Hay millones de libros en el mundo, se han escrito muchísimos libros, pero nunca ha existido uno como este, que a través de los siglos, a través de milenios, se ha sustentado, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Y este maravilloso libro nos muestra nuestro principio. Sí, tú puedes creer todo lo que quieras de otra gente, pero mira sus frutos, dijo el Señor, por sus frutos los conoceréis. Mira este mundo creyendo en su reencarnación, creyendo en su New Age, creyendo en sus religiones falsas que solamente llevan a la destrucción, surgidas de una imaginación humana y sobre todo doctrinas de demonios. Solo hay una verdad absoluta, y esa es la palabra de Dios, corroborada por un ser sin igual, quien hace 2000 años vino a esta cruz y manifestó ser Dios en carne, quien hizo milagros, hizo muchas cosas, quien fue a la cruz del Calvario, resucitó de los muertos y está sentado a la derecha del Padre. Ese mismo Dios corroboró todas estas palabras, y es el mismo Dios que partió la historia en dos, que hoy nos está haciendo esta invitación. No tienes por qué ir a un infierno, porque la paga del pecado es muerte. Ya hablamos del infierno, estamos hablando ahora del cielo. No todos pueden entrar a este cielo, sino aquellos que han sido lavados y limpiados por la sangre de Jesucristo. Y dices, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo se hace? En primer lugar, arrepiéntete de tu pecado. Dice, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto no es de voluntad de carne, voluntad de varón, sino viene de Dios. Si hoy estás escuchando su voz, recíbele como Señor y Salvador. Arrepiéntete de tus pecados. Reconoce que Él fue a morir por ti a la cruz del Calvario. Entrégate a Él. Y dile, Señor, en este día reconozco mi pecado y mi maldad. Te entrego mi vida, Señor. Hazme una nueva criatura. Quiero conocerte así, hoy por fe, Señor, y quiero tener esta esperanza eterna. Señor, hoy reconozco que lo que he sufrido es causa de mi pecado y causa de otros pecados de otros contra mí. Pero hoy reconozco, Señor, que tú fuiste a la cruz a arreglar esta situación, que resucitaste, estás sentado a la derecha del Padre. Señor, venciendo a la muerte, venciendo a Satanás y su reino, creo todas estas cosas. Te recibo como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Y si tú hiciste esta oración con fe, no nada más lo repetiste como una fórmula, si en verdad hiciste una decisión desde tu corazón, puedes ser ahora nueva criatura y declarado hijo de Dios. Y tú lo sabes, tú lo sabrás en tu corazón si en verdad lo hiciste. Y si es así, necesitas 3 cosas. Necesitas orar. Así como yo ahorita hablé con el Señor, habla tú con Él. Número 2, necesitas leer la palabra de Dios, la Escritura. Descúbrela, descubre a Dios en ella, descubre que es palabra viva y eficaz. Número 3, congrégate. Es necesario que te congregues en una iglesia donde se enseñe la Biblia, donde tengas a otros, donde puedas rendir cuentas, donde te puedan enseñar, donde tú puedas ser una bendición y ellos una bendición para ti. Es básica y un mandato de Dios importantísimo, la comunión con los santos. Si no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a Calvary Compañerismo Cristiano. Domingos 1 en punto de la tarde nos reunimos. Viernes noches de discipulado, 7:30, haz tiempo. Si ya eres creyente, no tengas en menos al Señor, no lo menosprecies. Acércate, ven con un corazón dispuesto para seguir creciendo si ya eres creyente, ¿verdad? Y si no, pues ven a la iglesia. Miércoles 6:30, grupo de jóvenes, te esperamos. Gracias a nuestros sponsors, Omega Insurance, Be Happy Yard Signs, cada uno de ustedes. Gracias por ser parte de este ministerio. Ora, comparte, porque queremos que el Evangelio, que la palabra de Dios siga caminando
por todos lados y que la lleve hasta donde el Señor quiera llevarla. Nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano. Te invitamos, Chuy Castañeda, Rocío Castañeda, y te damos las gracias por estar con nosotros. Te dejamos en compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Que Dios te bendiga.